Brian Tracy pasó años estudiando a las personas más exitosas del mundo, no a las más inteligentes, no a las más talentosas, no a las que nacieron con más ventajas o mejores circunstancias, a las más exitosas, a las que construyeron negocios, acumularon riqueza, levantaron familias extraordinarias y vivieron con un propósito claro. Y después de décadas de investigación, entrevistas, libros y seminarios que han transformado a millones de personas alrededor del mundo, llegó a una conclusión que parece demasiado simple para ser verdad. El secreto del éxito no es el talento, no es la suerte, no es el coeficiente intelectual, ni el dinero de la familia, ni el momento histórico en que naciste. Es la organización. Específicamente, la capacidad de organizar tu tiempo, tus prioridades y tu vida de una manera deliberada, sistemática y consistente. Y lo más perturbador de esta conclusión no es que sea compleja, es que es tan obvia, tan accesible, tan completamente al alcance de cualquier persona que la mayoría decide ignorarla. Hoy vamos a hablar de por qué, y más importante, vamos a hablar de cómo dejarlo de ignorar. Antes de continuar, quiero que hagas algo. Piensa en los últimos 7 días de tu vida. No en las grandes decisiones ni en los momentos importantes. En los días comunes, los martes y los jueves, las mañanas de rutina y las tardes que se fueron sin que puedas recordar exactamente a dónde. ¿Cuántas horas de esos 7 días fueron verdaderamente productivas? ¿Cuántas estuviste trabajando en algo que realmente importa? Con foco total, sin distracciones, moviendo la aguja en la dirección que quieres. Sé honesto contigo mismo. Para la mayoría de personas, la respuesta es desalentadora, no porque sean perezosas o incapaces, sino porque nadie les enseñó a organizar su vida de manera que el tiempo valioso no se pierda en el ruido constante del día a día. Brian Tracy lo llama el gran problema invisible. No es que las personas no trabajen duro. Muchas trabajan duro. El problema es que trabajan duro en las cosas equivocadas. Tracy tiene una frase que me parece una de las más poderosas que he escuchado en el ámbito del desarrollo personal. Dice, cada minuto que inviertes en planificación te ahorra 10 minutos de ejecución. 10 por 1. Piensa en lo que eso significa. Si pasas 20 minutos al inicio de tu día organizando tu trabajo, acabas de recuperar más de 3 horas de productividad real. 3 horas que antes se perdían en transiciones, en indecisión, en esa sensación de ¿qué estaba haciendo?, en regresar al trabajo después de una distracción y tener que reconstruir todo el contexto mental. Pero la mayoría de personas no invierte esos 20 minutos, los considera un lujo, una pérdida de tiempo. Prefieren lanzarse a trabajar directamente porque eso se siente más productivo. Y ahí está la trampa. El desorden no se ve, no duele de manera aguda, no aparece en un reporte al final del mes con una cifra clara que diga «perdiste 40 horas este mes por no planificar». Simplemente se filtra, silencioso y constante, como agua que gotea a través de una pared. Y para cuando lo notas, ya inundó todo. El desorden tiene un costo enorme, en tiempo perdido, en oportunidades que no se aprovechan, en energía mental agotada en decisiones triviales que debían estar resueltas de antemano, en estrés acumulado por la sensación permanente de que hay demasiado por hacer y no sabes por dónde empezar. Y lo más cruel es que ese estrés no viene de tener demasiado trabajo, viene de tener trabajo sin estructura. La misma cantidad de responsabilidades bien organizadas produce enfoque y progreso. Mal organizadas produce parálisis y ansiedad. Tracy lo vio en miles de personas brillantes, capaces, motivadas, que vivían en un estado de caos perpetuo y lo llamaban tener mucho en el plato, cuando el problema real era que no tenían sistema. Uno de los conceptos centrales en la filosofía de Brian Tracy es el principio de Pareto, también conocido como la regla del 80-20. El economista italiano Vilfredo Pareto observó a finales del siglo XIX que el 80% de la riqueza en Italia estaba en manos del 20% de la población. Luego se descubrió que este patrón se repetía en prácticamente todos los ámbitos de la vida.
El 20% de tus actividades producen el 80% de tus resultados. El 20% de tus clientes generan el 80% de tus ingresos. El 20% de tus hábitos determinan el 80% de tu calidad de vida. Tracy tomó este principio y lo convirtió en la base de toda su filosofía sobre la productividad y el éxito. La pregunta que debes hacerte cada mañana no es ¿qué tengo que hacer hoy?, sino ¿cuál es ese 20% de actividades que si las ejecuto bien, producirán el 80% de los resultados que busco? Y aquí viene la parte que casi nadie quiere escuchar. La mayoría de las cosas que llenan tu día no están en ese 20%. Los correos, las reuniones interminables, las tareas urgentes que alguien más define como urgentes, pero que no mueven nada importante en tu vida. Las notificaciones, las conversaciones que no llevan a ningún lado. Estás ocupado, constantemente ocupado. Pero ocupado no es lo mismo que productivo. Tracy tiene otra frase brutal al respecto. Nunca ha habido en la historia de la humanidad tanto trabajo de baja prioridad ejecutado con tanta eficiencia como hoy. Somos extraordinariamente eficientes siendo ineficaces. La organización real no se trata de hacer más cosas, se trata de tener la claridad y la disciplina de hacer menos cosas, pero las cosas correctas, con toda tu energía y atención. Bien, suficiente diagnóstico. Hablemos de soluciones concretas. Tracy desarrolló a lo largo de décadas un sistema práctico y probado para organizar la vida de manera efectiva. No es complicado, no requiere aplicaciones sofisticadas ni gadgets tecnológicos. Requiere papel, lápiz, honestidad y la voluntad de hacer el trabajo. Primero, escribe todo. Tracy es absolutamente rotundo en esto. Si no está escrito, no existe. El cerebro humano no está diseñado para almacenar listas de pendientes. Está diseñado para hacer conexiones, para resolver problemas, para crear. Cuando lo usas como agenda, lo desperdicias. Cada tarea, cada objetivo, cada compromiso, cada idea que merece atención debe salir de tu cabeza y quedar plasmada en papel. Esta sola práctica por sí misma reduce el estrés y aumenta la claridad de manera significativa. No porque hayas resuelto algo todavía, sino porque tu mente ya no tiene que cargar con el peso de recordarlo. Tracy recomienda llevar siempre contigo un cuaderno o libreta, no para organizarte en el momento, para capturar. Las ideas llegan cuando menos las esperas. Si no las escribes, las pierdes. Segundo, define tus metas con precisión quirúrgica. Aquí Tracy es demoledor con las excusas que todos usamos. Dice que el 3% de los adultos tiene metas escritas, claras y con fechas específicas. Y ese 3% logra más que el 97% restante combinado. No metas vagas como «quiero mejorar mis finanzas» o «quiero estar más saludable». Eso no es una meta, es un deseo sin estructura, sin fecha, sin plan de acción. Una meta real tiene 5 elementos. ¿Está escrita? ¿Es específica y medible? ¿Tiene una fecha de cumplimiento? ¿Tiene identificados los obstáculos que habrá que superar? Y tiene un plan de acción concreto con pasos numerados. Tracy afirma algo que puede sonar arrogante hasta que lo verificas en tu propia vida. Una meta bien escrita ya está a mitad del camino hacia su realización, no porque la escritura tenga magia, sino porque el proceso de escribirla con precisión te obliga a pensar con una claridad que la mayoría de personas nunca ejerce sobre su propio futuro. Tercero, planifica cada día por adelantado. La noche anterior. Siempre la noche anterior. Tracy es específico en el momento, no al despertar, no durante el desayuno, la noche anterior antes de cerrar el día. ¿Por qué?
porque cuando defines tus prioridades por la noche, tu mente subconsciente trabaja en ellas mientras duermes. Llegas a la mañana siguiente con energía mental enfocada en lo que importa, no dispersa en decidir qué hacer primero. Toma tu lista del día siguiente y aplica lo que Tracy llama el método ABCDE. Marca cada tarea con una letra. Las tareas A son las que tienen consecuencias serias si no las haces, las más importantes de tu lista. Las tareas B son importantes pero con consecuencias menores. Las C son agradables pero sin consecuencias reales. Las D puedes delegarlas a alguien más. Y las E debes eliminarlas por completo porque no agregan valor a nada. Nunca toques una tarea B mientras tengas A pendientes. Nunca toques una tarea C mientras tengas B sin resolver. Suena simple, y lo es, pero la mayoría de personas pasa sus días atacando tareas C y D porque son más fáciles, más cómodas, más rápidas, mientras las tareas A, las que realmente transformarían su vida, esperan eternamente en la lista. Cuarto, come la rana primero. Esta es quizá la recomendación más conocida de Brian Tracy y también la más mal interpretada. La rana es tu tarea más importante, más grande y más difícil del día. La que más impacto tendría si la completaras, y casi siempre es la que más resistes hacer. Tracy dice, si lo primero que haces al levantarte en la mañana es comerte una rana viva, puedes pasar el resto del día con la satisfacción de saber que lo peor ya quedó atrás. Empieza el día por tu tarea A1, la más importante de todas, sin revisar correos primero, sin redes sociales, sin calentar el motor con tareas pequeñas, directamente a lo que más importa, con toda tu energía, mientras tu capacidad de concentración está en su punto más alto. La mayoría de personas hace exactamente lo contrario. Abren el correo, responden mensajes, revisan notificaciones, hacen 3 cosas pequeñas, y cuando por fin llegan a la tarea grande e importante, ya consumieron sus mejores horas del día. Come la rana primero, siempre. Hay un error que Tracy vio repetirse una y otra vez en personas que intentaban organizarse. Un error que destruye todo el sistema antes de que pueda dar frutos. El perfeccionismo. No el perfeccionismo en el trabajo, el perfeccionismo en la organización misma. Personas que esperan encontrar el sistema perfecto antes de comenzar, que pasan semanas comparando aplicaciones, leyendo sobre métodos de productividad, organizando su organización sin organizarse nunca realmente. Tracy lo llama prepararse para prepararse, y es una trampa extraordinariamente costosa. El sistema perfecto no existe. Lo que existe es un sistema que funciona, aplicado de manera consistente, mejorado gradualmente con el tiempo. Empieza hoy, con papel y lápiz si es necesario, con imperfecciones, con dudas. Empieza y ajusta en el camino. Tracy también señala algo más sutil. La organización no significa rigidez, significa estructura dentro de la cual puede ser flexible. Un día bien planificado no es un día esclavo de un horario inamovible, es un día donde tienes claridad sobre qué es lo más importante y te aseguras de que eso suceda sin importar lo demás que surja. Uno de los conceptos más poderosos que Tracy enseña es el del progreso compuesto. El interés compuesto en finanzas es famoso por su poder. Pequeños rendimientos constantes, reinvertidos, producen resultados extraordinarios con el tiempo. El dinero crece sobre el dinero. La organización funciona exactamente igual. Cada día que terminas habiendo completado tus tareas más importantes, tienes un pequeño avance. Al día siguiente, ese avance es la base desde donde partes. Con el tiempo, esos avances pequeños se acumulan de manera no lineal. Lo que parecía inalcanzable en 6 meses se vuelve realidad porque cada día pusiste los ladrillos correctos en el lugar correcto. Pero el opuesto también es cierto. Cada día que termina en caos, en tareas incompletas, en prioridades confundidas,
el daño también se acumula, no de manera visible y dramática, de manera sutil y constante, como el óxido que corroe el metal. La persona que vive organizada construye impulso, y el impulso es una de las fuerzas más poderosas en la psicología humana. Cuando sientes que avanzas, quieres seguir avanzando. El progreso alimenta más progreso. La confianza crece, la energía aumenta, la claridad se profundiza. Y la persona que vive en desorden pierde impulso. Se siente siempre atrás, siempre apagando incendios, siempre corriendo sin llegar a ningún lado. Y esa sensación, a su vez, drena la energía necesaria para organizarse. Es un círculo que se retroalimenta en cualquiera de las dos direcciones. La decisión de organizarte hoy no es solo una decisión sobre hoy, es una decisión sobre la trayectoria completa de tu vida. Brian Tracy comenzó su vida sin privilegios, sin educación universitaria, sin conexiones ni dinero de familia. Dejó la escuela sin graduarse, tuvo trabajos difíciles y pasó años viviendo en condiciones muy humildes. Lo que cambió todo no fue un golpe de suerte, fue el día en que se decidió a estudiar a las personas exitosas y hacer lo que ellas hacían. Fue el día en que se sentó con una libreta, escribió sus metas, organizó su tiempo y comenzó a tratar cada día como un recurso precioso que no se puede desperdiciar. Lo que descubrió no era un secreto guardado por una élite, era una práctica simple, accesible, que cualquiera puede adoptar, que la mayoría de personas conoce en teoría y casi nadie ejecuta en la práctica. Y la razón por la que no la ejecutan es siempre la misma, porque requiere que te obligues. Nadie va a organizar tu vida por ti. Ninguna aplicación, ningún coach, ningún libro va a hacerlo. Tienes que sentarte, definir qué es lo que realmente importa, ser honesto sobre cómo estás usando tu tiempo y tomar la decisión incómoda de cambiar. Cada mañana tienes una oportunidad, 24 horas que no se repiten, que no puedes recuperar, que pueden ir hacia el ruido, hacia lo urgente, hacia lo que otros definen como importante, o pueden ir hacia tu vida, hacia lo que tú decidiste que importa. Tracy dice algo que me parece el resumen más honesto de todo esto. Los ganadores tienen el hábito de hacer las cosas que a los perdedores no les gustan. A los ganadores tampoco les gustan esas cosas, simplemente las hacen de todas formas. La organización no siempre se siente bien, no es glamurosa, no es el tipo de contenido que se viraliza ni el consejo que levanta aplausos en un estadio. Es sentarte en silencio, con tu lista, a tomar decisiones difíciles sobre qué merece tu tiempo y qué no. Pero es el trabajo real, el trabajo invisible que separa a las personas que llegan de las que se quedan. Oblígate a organizarte, no porque sea fácil, no porque siempre tengas ganas, sino porque tu vida, tu tiempo y tu potencial son demasiado valiosos para seguir entregándoselos al caos. El éxito no es un misterio, nunca lo fue. Es una lista bien escrita, ejecutada con disciplina, repetida cada día. Empieza hoy, empieza ahora.